Buenos días. Esta es quizás la enseñanza más dura que tengas que escuchar de mí, pero lamentablemente es lo que es y no te voy a mentir. Somos libres hasta cierto punto. La libertad tiene un precio que debemos pagar y ese precio se mide en impuestos, ¿no? De hecho, la misma palabra te lo dice, están impuestos. No es algo que voluntariamente quieras, con lo que quieras contribuir, simplemente te lo imponen. Y te lo imponen porque no tienen tiempo, ganas ni voluntad. Aunque vayas muchísimos años al colegio, nunca te van a explicar la naturaleza de los impuestos que pagas o vas a pagar. Ellos asumen, ellos me refiero al gobierno y nuestro sistema asume que no somos lo suficientemente inteligentes como para entender el motivo de los impuestos, como para poder pagarlos de forma voluntaria. Por lo tanto, debe ser coactivo, debe ser o me los das, o te los quito, o te meto preso. Pero más allá de eso, no hay una forma activa, proactiva de enseñarnos cuando somos chicos que los impuestos sirven para X, Y y Z y que tanto tiene que ir a tal lugar, a cual lugar, porque esto, aquello, lo otro. Simplemente uno es mayor. Si te haces mayor, vas a ver que te empiezan a descontar cosas, no sabes a dónde va ni para qué sirve. Y luego te dice que, bueno, más o menos sirve para una cosa, pero también empezás a ver ruido en el que de tus impuestos y el dinero que pagas también sirve para otras, que son para intereses personales normalmente de los políticos de turno o del mismo sistema. Eh, Esos son los impuestos directos, ¿sí? Porque luego hay otro impuesto indirecto, que es el que probablemente es como se podría denominar la cadena que tenemos atados todos. Y es que si te fijas, cuando seas un poquito más grande vas a ver que morís, pagas impuestos, compras, pagas impuestos, heredás, pagas impuestos, trabajás, pagas impuestos, no trabajás, pagas impuestos. El tema es que cuanto más abarca el Estado, cuanto más sabe el Estado de todas las transacciones, estos impuestos no son solamente recaudatorios, sino que estos impuestos sirven para mantener un conocimiento centralizado de qué hace, cuándo hace y cómo hace cada ciudadano. Porque los ciudadanos son propiedad del gobierno y todo lo que pasa dentro del territorio soberano del país, pues tiene que estar en conocimiento del gobierno. Y es por esto que cobran impuestos, porque al cobrar impuestos no hay ninguna transacción que, que se les vaya o que pase por debajo de la mesa, ¿no? Ellos están en absolutamente todo lo que ocurra. Y luego tenés tanto los tipos de interés como el Banco Central en Europa o el Banco Central Europeo coloca los créditos y mal que mal la gran mayoría de las personas tiene algún crédito porque hoy día muchas de las cosas que hacemos son de alto nivel, alto valor añadido, por lo tanto los precios suelen ser altos, qué sé yo, los aparatos, un ordenador, un coche, una casa, todas esas cosas requieren créditos y la gran mayoría de las personas necesita estas cosas o las compra en algún momento, o sea que el crédito es algo bastante normal y todos los intereses de estos créditos se regulan desde el Banco Central. O sea, en el momento que vos tenés un crédito, tenés una cadena que ellos dictaminan cuánto aprieta, ¿no? Dependiendo de los intereses, cómo funcionan, o sea, cómo ellos gestionan los intereses en el Banco Central. Dicen, este mes apretamos menos o este menos apretamos más o menos. Y a esto le tenés que añadir otro impuesto indirecto que es el de la inflación, que es un impuesto que pagan todos independientemente de cuánto ganen y que básicamente los gobiernos deciden cuándo van a devaluar tu dinero y tu trabajo para poder comprar cosas en el plazo inmediato con dinero impreso. Esto es muy difícil de entender, es muy difícil de ver, pero lamentablemente es probablemente lo peor que hacen los gobiernos porque no es inmoral. Eh, Básicamente lo que hacen, por ponerlo rápido explicado, ellos imprimen 1 millón de euros, salen, compran con 1 millón de euros, todo vale a razón del dinero que hay y los precios que hay en ese momento. Pero en el momento que la gente y sobre todo los mayoristas y los minoristas se dan cuenta de que hay más dinero fluyendo en el mercado, suben los precios. El problema es que la subida de precios pasa
a posteriori de que el gobierno gastó dinero impreso que puso en el mercado. Por lo tanto, el gobierno es el primer beneficiario en esta impresión nueva de dinero y al momento de que el consumo se da cuenta, suben los precios. El problema es que los salarios tardan mucho tiempo en subir. Por lo tanto, el gobierno se beneficia de la compra, los empresarios pierden, al perder suben los precios y el empleado, pues al cabo de años, si no décadas, le suben el salario correspondiente a la inflación que han generado los propios gobiernos. O si no, los gobiernos a veces hacen como están haciendo ahora, que ellos generan inflación y luego suben los tipos de interés para retrotraer todo ese capital que pusieron en el mercado y de alguna manera compensar la subida de precios gestionando. Básicamente apretan la cuerda para que la gente gaste menos, no haya más liquidez en la calle, o sea, dinero físico en la calle circulando. Entonces digamos que los mayoristas y los minoristas no se dan cuenta que hay más dinero, por lo tanto no suben los precios. Esos son todos los impuestos que te vas a encontrar, los directos y los indirectos. Y ese es el precio de tu libertad. De la libertad de poder elegir, de la libertad de poder circular, de la libertad de poder hablar, de la libertad de... Los gobiernos normalmente son los que... son como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Uno puede hacer negocios siempre y cuando los gobiernos mantengan una economía estable. Intervenida, pero estable. Una paz no total, pero razonable. O sea, los gobiernos al final permiten que las actividades económicas se lleven a cabo. Los entornos pueden ser peores o mejores, pero al final sin un gobierno sería bastante complicado que las actividades económicas se llevaran a cabo. Porque los gobiernos, no como intervencionistas, sino que me refiero al gobierno como algo que te va a proveer seguridad jurídica y seguridad física, son necesarias para poder hacer negocio, y la protección de la propiedad privada, ¿no? Entonces, la libertad no es siempre completa, porque si no sería libertinaje, en el que el asesino es libre de asesinar y vos sos libre de no salir de tu casa o de quedarte. O sea, al final no podemos dejar que eso ocurra, por lo tanto, las libertades siempre tienen un entorno, un contorno. Eh, por eso la palabra libertad está un poco prostituida y no significa, no se puede implementar en la realidad al 100%, lamentablemente, porque a veces tenemos que pagar justos por pecadores, ¿no? No somos del todo libres porque hay gente que no podría ser del todo libre si quisiese y quisiésemos al mismo tiempo vivir en paz. Sería imposible. Solamente tenés que ir a las cárceles y ver la cantidad de gente que hay. Toda esa gente la soltás e inmediatamente tendrías el caos. Entonces, no vas a ser libre 100%, eso es un ideal, no existe. Vas a pagar impuestos directos e indirectos. Y el Estado va a intentar tenerte atado con una cadena que pueda ajustar o desajustar a voluntad para gestionar ese entorno que te permite y les permite hacer actividades. Y en el medio van a pasar un montón de cosas. Corrupciones, pérdidas de dinero, malas gestiones, malas decisiones. ¿Qué puedes hacer? Vivir tu vida. No hay nada que puedas hacer. Porque si estuvieras en la misma posición probablemente terminarías haciendo lo mismo. ¿Los gobiernos son perfectos? No. ¿Pueden mejorar? Obviamente. ¿Necesitamos los gobiernos? No tan grandes. Necesitamos gobiernos que lleguen, pero no a todos lados. El problema es que hoy día los gobiernos requieren de llegar a todos lados. Por algún motivo que desconozco. Aunque bueno, me lo podría imaginar, ¿no? Las guerras ya no se llevan con misiles o no como antes, hoy son económicas. Y cuanta más población y transacciones controles, más dinero vas a recaudar, más poder económico tendrás, y el poder económico compra el poder político, y el poder político domina. Por lo tanto, atarnos a nosotros significa, es un poco lo mismo como antes se ganaban estas cosas con guerras, hoy día se ganan con impuestos. Si no, preguntan a Estados Unidos, que tiene su población subyugada con impuestos para pagar a los militares que están por todo el mundo, desperdigando libertad allá donde van. Así que nada, no muy bonita, pero la enseñanza de hoy. Y nada, espero que siga así y que mejore, pero que no vuelva para atrás.